Gracias. No, la que está feliz, contenta soy yo de que me hayan invitado para algo tan especial como esto. Esto me gusta. Gracias. Gracias. Tengo dos. ¿Y qué son? ¿Varón, hembra? Una hembra primera y un varón segundo. 2 regalos. 2. Tengo 3 lindos hijos. Tengo un retoño. 1. Un solito. Y podemos decir que es un niñito recién llegado. Pequeñito, nuevecito, de cajeta. Muy feliz, muy privilegiada. Ay, qué pregunta más linda, más especial. ¿Sabes por qué? Porque particularmente lo mío fue un milagro de Dios. Yo no podía tener hijos y ya tenía 2 años casada y no podía concebir. Y además de eso, mi esposo me llevaba 20 años y yo quería darle ese regalo, pero la naturaleza estaba negada hasta que Dios hizo el milagro y me permitió quedar embarazada. Y cuando yo lo supe, yo no me decía, ay, yo no lo puedo creer, ay, estoy embarazada, ay, Dios mío. Eso fue una emoción que es inexplicable. Sí, la primera vez, ya tú sabes, mi primer hijo, cuando me di cuenta, me dieron la noticia, me alegré, me gustó esa noticia. Sí, fueron muchas emociones. Recuerdo también que estaba buscando en Google cómo ser mamá, cómo alimentar, cómo cargar. Eso fue bastante emocionante, fue muy emocionante, sí. Claro que sí, fue una experiencia muy hermosa, en la cual me sentí muy agradecida y muy afortunada. Siempre se presentan momentos de miedo, le llegan temores a uno porque uno escucha testimonios de otras personas y eso, pero se enfrentan, ¿vale la pena? Vale la pena. Mucho. ¿Qué hizo con él? ¿Cómo lidió con el miedo? Tenía miedo porque no quería perder el embarazo, no sabía cómo moverme, las cosas que hacía, hasta que un día ese hombre que estaba al lado mío me dijo, si el Señor te lo regaló, ¿te lo vas a quitar? Y desde ese momento el miedo ya no estaba apoderado de mí, solté todo miedo, todo temor, y entonces empecé a celebrar y a disfrutar mi embarazo. De la primera no, del primer hijo no. ¿Y cuándo tuvo miedo? Cuando tuve mi segundo hijo, ¿Cómo lo enfrentó el miedo? fui a los brazos del Señor. No sabía qué hacer, entendí que solamente el Señor me podía ayudar. Un montón, tuve mucho miedo, mucho terror, porque en esos tiempos las niñas salían embarazadas y se encargaban de su cría porque el papá no se hacía responsable y no, como que sentí en ese momento que eso podría pasar conmigo, no sé por qué lo sentí, pero o sea, yo estaba organizada con mi pareja y todo, pero lo sentí mucho miedo de cómo iba a salir, si todo iba a ser bien y todo, pero sí, sentí mucho miedo. ¿Y qué hiciste para luchar con ese miedo? ¿Cuál fue tu herramienta? Mi herramienta principal es Dios. Yo se lo presenté a Él inmediatamente, pero también me dio mucha paz escuchar en ese entonces a mi esposo, el papá del niño. En ese entonces él estaba muy feliz. Las mamás regularmente nos ponemos más felices incluso cuando los papás
reciben esa noticia y su reacción es agradable, y eso me dio mucha paz también. Claro, claro. Como en toda experiencia, ustedes saben que cuando iniciamos algo, tenemos como esa expectativa de que será hasta el final, cómo pasará, cómo me irá, y sentí mucho miedo, pero decidí también alimentar más mi fe y dejar el miedo a un lado y creer más en el Padre que me había dado la vida y que también me permitió ser madre, y creer y aferrarme a esa palabra de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que Él iba a estar conmigo en todo momento. El papel fundamental. Él es mi ayuda, mi sustento, mi refugio. Él es mi todo. Todo. Como dije al principio, fue Él que me regaló el privilegio de ser madre. ¿Qué papel? Sin Él, hoy, ni hubiese concebido, ni hubiese tenido la capacidad para criarlo, ni para instruirlo, y de verdad que estaría sola criándolo, y lo crié para el reino celestial y para Él. Completamente todo, desde el inicio hasta el final, como te comenté. Él me dio mucha paz, me dio descanso, me dijo: yo estoy aquí contigo, vamos a pasar esto que es una etapa hermosa. Él fue que me lo regaló, así que Él ha sido el centro de mi vida desde siempre. Dios ha sido mi todo. En el proceso de ser mamá, Dios es mi todo. En una ocasión una persona me aconsejó ir a un psicólogo, y no es que está mal ir a un psicólogo, pero mi respuesta en ese momento es: cuando me siento apurada, yo lo que hago es que me hinco a orar, hablo con el Señor y canto alabanza a Dios, aunque no entiendan lo que pasa. Todo. Él es el creador, como bien sabemos, creador de la vida, creador de todo. Y realmente, como dije en la segunda pregunta, me sentí muy afortunada de que Él me eligiera a mí como un instrumento para dar vida, para traer un bebé al mundo. Hola, ¿te asustaste? Quiero tomar este momento para anunciar que todavía no soy mamá. Bueno, fue un poco distante, pero se ha superado muchas cosas y nos llevamos bien, gracias a Dios. No sé qué dirá ella como tenerme como hija, pero pero sí, es buena. Sí, la relación no era buena porque yo era la tercera hija. Al ser la tercera hija no era fácil eso. En un sentido era la segunda, porque mi mamá tuvo el varón, después yo, pero mi papá ya tenía, pero estaba en la misma familia. Estábamos juntas, quedé la tercera. Y yo le decía: mami, era que tú no estabas esperando que yo naciera. Siempre tenía ese interrogante, hasta que estaba embarazada y tuve hijo, pude comprender qué era la corrección que mi mamá me hacía. Desde ese momento se acabó toda aflicción, todo malentendido, todo lo que yo podía entender que era maltrato, era ella dándome todo lo que tenía, porque yo era su segunda hija, tuve el primero varón y yo fui la segunda y fui hembra. Así que yo estaba proyectada en ella y yo no me daba cuenta que su corrección no era maltrato, sino quería darme lo mejor de ella. Pero una vez que yo estuve en la posición de no de hija, sino de madre, todo esto cambió hasta el sol de hoy. Mi mamá es lo mejor que a mí me ha pasado. Nosotras tenemos una relación muy bonita. Nos confiamos cosas. Yo le cuento a ella cuando me está pasando algo. Mi mamá, la amo, la quiero. Bueno, todo cambió. Con mi mamá todo cambió. Si yo la amaba, ahora la amo más. Porque mi madre, gracias a Dios, ha estado del día cero conmigo. Me ha estado acompañando.
uno realmente siente ya cuando uno es madre, ese dolor que uno pasa, también esa desesperación, esa preocupación por sus hijos. Y de verdad que todo cambió con ella, la amo más, la valoro más y la estimo más. Como madre, me siento más a hablar con ella, la escucho más, todo. Es sumamente diferente. Bueno, me gusta mucho el versículo de Romanos 8:28 que dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y también hay una frase célebre con la que me identifico, que nunca supe que lo que era ser fuerte, hasta que ser fuerte fue la única opción que tuve. Wow. El versículo que a mí siempre me ha acompañado es el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Con eso, en los momentos de crisis y de alegría, siempre ha sido el salmo que me ha acompañado. Mi versículo son dos, puedo decir dos. El primero es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El otro es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 43 siempre ha sido mi versículo favorito, mi capítulo completo favorito. Pero principalmente cuando llegó ese miedo, fue bastante favorable para mí. Isaías 43 menciona de que yo soy tu Dios, yo te conozco, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Y es un versículo muy, muy, muy edificante para nuestras vidas. Salmo 23, el que todos conocemos, el versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me aferré a esa palabra creyendo de que no solamente en lo material, sino en lo espiritual. La paz que recibí durante mi proceso de embarazo, como también cuando nació mi bebé, la paz que he recibido durante todo este tiempo, que ha sido un vínculo muy bonito de conocernos. Yo he aprendido a conocerlo a él y él también adaptarse a mí, y de creer de que no solamente, como dije, lo económico, sino paz, tranquilidad, calma, nada me va a faltar porque él es mi pastor. ¿Alguna que quiera compartir? Ay, Dios mío, qué pregunta, porque tengo que mencionar algo que yo no quiero mencionar. Sí la tengo, pero no quisiera mencionarla porque voy a evidenciar a uno de mis hijos y no quiero. Un día estaba buscando algo que se me perdió de la casa, un anillo rosado, y después a los muchos días fue que me di cuenta que mi niño tomó el anillo. Ya te puedes imaginar para qué. Sí, hay una anécdota de Abelito con 2 añitos, que no sé si él pensaba que una cucaracha y un perro es lo mismo, no lo sé, pero apareció una cucaracha volando en la casa y pues obviamente yo le dejé la casa a la cucaracha, claro que sí. Entonces su papá mató la cucaracha, ¿verdad? Entonces él comenzó a llorar y a reclamarle a su papi que qué daño le hizo ese animalito, que no era justo que la matara. Y pues eso fue bastante gracioso. Yo tuve que irme de ahí de la risa, porque la inocencia de los niños es así. Ahora mismo no recuerdo alguna. La que recuerdo es una que me dio un poco de tristeza porque es en cuanto a una enfermedad. Uno de mis hijos, el más pequeño, cuando era pequeño, él se apretaba mucho del pecho, era asmático. Y recuerdo que en una ocasión yo estuve en la iglesia en un culto y él estaba muy mal, muy mal. Y ese día prácticamente le hice un desafío al Señor, que fue que cuando llegué a mi casa, oré por él y se lo entregué, creyendo que no viviría realmente. Se lo entregué llorando. Le dije: Señor, lo que tú das, lo das bueno. No sé si es probando mi fe, pero míralo ahí. Yo voy a orar y me voy a acostar confiando en que tú vas a hacer la obra, sea cual sea. Y por la mañana cuando me levanté, mi hijo estaba bien, muy bien, y no volvió a pasar otra vez. Gloria a Dios. Bueno, cuando él nació, ese día yo estaba bien adolorida y su pediatra
en ese momento me dijo, él está muy bien, es un bebé muy sano, es súper grande, pero al rato ella regresa y me dice que él está presentando problemas de respiración. Y dije, bueno, ok, es normal, dele seguimiento y nada, recibí la paz de Cristo en medio de mi dolor ahí, en medio de la cirugía y todo, recibí paz. Luego ella regresa nuevamente y me dice, bueno, vamos a tener que dejarlo en incubadora con oxígeno, ya que él aún no presenta mejoría, se sigue presentando esa dificultad con su respiración y lo vamos a tener en observación. Yo dije, ok, está bien, perfecto, sigo igual con mi paz, que el Señor solamente Él la sabe dar. Luego, ella me llevaron a la sala de observación. Ella me explicó que el bebé se iba a tener que quedar durante 2 días en observación con oxígeno por la misma situación que presentaba, problemas respiratorios. Y yo dije, bueno, está bien que se haga todo lo que se tenga que hacer para que él esté bien. Yo tranquila. Luego me llevaron a la habitación, luego de pasar el momento en la sala de observación. Y en la habitación, ahí fue como un momento muy... O sea, que me sentí un poquito triste porque como toda madre queremos tener a nuestra criatura cerquita de una vez. Pero ya al otro día, el domingo cuando me pude parar, que yo fui a verlo y vi su carita, todo el dolor, toda la preocupación, toda la desesperación se quitó, se fue automáticamente. Yo pude verlo, pude sentirlo cerca, lo cargué. Fue como algo mágico, o sea, todo cambió y me sentí sumamente segura y confiada en el Señor de que todo iba a salir bien. Como una persona transparente, una persona temerosa del Señor solamente. Que cuando mis nietos, mis hijos me recuerden una mujer que adora al Señor, que adoraba al Señor con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma. Así quiero que a mí me recuerden. Como una madre ejemplar que habló todo el tiempo del Señor y que guió sus hijos por el camino del Señor, que yo creo que es la mayor herencia que una madre, un padre le puede dejar a sus hijos, que amen al Señor. Me gustaría ser recordada como una mamá que lo dio todo para que su hijo naciera, porque el proceso del embarazo fue muy difícil, fue muy complicado, estuve en muchos riesgos y pude superarlo. Me aferré a la fe, me aferré a la fortaleza y luché hasta el final. Bueno, todavía nosotras las madres seguimos luchando, aún 2 hijos crezcan, y me gustaría ser recordada como una mujer también que se aferró a Dios en todo momento, porque Él siempre fue el centro, Él siempre fue todo para que yo fuera mamá. Bueno, por esa chica fuerte, valiente y esforzada, porque realmente querer ser mamá es ser valiente, es tú tener esa valentía de decir, yo voy a traer una vida y tengo que serme responsable al mismo tiempo de esforzarme y estar ahí 100%, porque el bebé no espera. O sea, cuando él grita por hambre, yo no le puedo decir, dame un momentito. No, yo tengo que estar ahí, esté cansada, esté agotada, esté preocupada, yo tengo que estar ahí apoyándolo, cuidándolo, alimentándolo. Entonces, por esa chica fuerte, esforzada y valiente. A mí me gustaría escuchar algún consejo, palabra final a alguna madre que quizás sea una madre primeriza o alguna que va a ser madre, o esas que quieren ser mamá pero aún no han tenido la oportunidad. ¿Qué le diría? Bueno, yo como madre me siento privilegiada. Le doy gracias al Señor que aunque hay cosas que uno piensa hasta que no se dan, uno no se da cuenta cómo son. Pero para ser madre el Señor prepara a uno. Y si Él le da a uno la virtud de tener hijos, hay que agradecerle al Señor. Él es que me ha ayudado a sacarlos adelante. El tener a Dios es fundamental para una crianza ejemplar de un hijo. Y a los que no tienen, también el Señor tiene el control. A lo mejor no ha sido el tiempo. Y tal vez no lo sea, pero Él tiene el control de todo. Hay que darle gracias al Señor como quiera. Es una bendición ser madre. Y cuando se tiene un hijo en las manos del Señor, mucho mejor. No digo que las que no tengan al Señor no sean buenas madres, pero el Señor es fundamental en la vida de nosotros.
Para las que no tienen, vayan practicando, ayudando a las que tienen. En eso váyanse entreteniendo para que vayan hablando y así no se desesperen. Y para las que tienen, quiero decirles, no críen sus hijos contando que van a ser para ustedes. Críenlo como herencia de Jehová. Si lo crían como herencia de Jehová, en ellos van a poner, van a plasmar la palabra del Señor. Y si plasman la palabra del Señor en ellos, te diré a ti que vas a ser la mujer con la recompensa más grande de tu vida, porque vas a tener un hombre y una mujer que adores al Señor. Bueno, lo principal es que el tiempo de Dios siempre, siempre es perfecto. Que Él conoce perfectamente nuestros pensamientos, Él conoció tu pasado, conoce y maneja a su antojo tu presente, siempre y cuando lo dejes, claro está. Y conoce perfectamente tu futuro. Nosotros no conocemos el futuro. Él sabe por qué permite las cosas. Así que se aferren a Él. El proceso es difícil, pero siempre Él tiene la razón. Él siempre va a tener la razón y por eso no podemos discutirlo. Él es que sabe todo. Como madre cristiana, le diría que no se alejen de Dios, que no pierdan la confianza nunca en el Señor. Por más difícil que sea lo que esté pasando, Dios está ahí pendiente y que con toda confianza pueden ir delante del Señor y Él le va a responder, pero al modo de Él. Yo realmente le puedo decir que, como dije de un principio, como madre primeriza, como acaba de decir, nuevecita, o sea, mi bebé apenas un mes y algo, le puedo decir que no dejen de orar, que en todo momento oren y que confíen mucho en el Señor, porque en cada detalle, cada pensamiento, el Señor lo toma en cuenta. Yo siento que cada pensamiento, por muy quizás que digamos, no, eso, whatever, no va a pasar, sí, Él lo toma en cuenta. Todo, y por eso es que tenemos que orar en todo momento y cubrir nuestra mente y nuestro pensamiento. No dejen de orar y de confiar en el Señor. Muchas gracias. Chao. Chao. ¿Qué mensaje usted le dejaría a sus hijos? Que vieran sus hijos en el futuro. A mis hijos, el consejo que le doy es: nunca se aparten del Señor, porque no vale la pena vivir fuera del Señor. Vivir en este mundo sin el Señor no vale la pena. Siempre amen a Dios. Ellos han visto el ejemplo que he tratado de darle, con mis actitudes, con todo. Yo lo que espero es que ellos no partan de este mundo sin darle la oportunidad al Señor. Ya hay algunos encaminados, pero siempre hay que buscar del Señor y siempre hay cosas que arreglar. El Señor nos da la fuerza. Mi anhelo es que busquen del Señor hasta que nos vayamos de este mundo.